nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos, está tomado en su capítulo 20, en su capítulo 3, en su verso 22 al 30. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, amigos en Cristo, que hoy pues tienen la oportunidad de vernos a través de las redes sociales. Un abrazo a la distancia. Los saluda su hermano en Cristo, Fausto Pelicó. Le invitamos a que se suscriba a su canal de evangelización para que podamos aprender todos los días de la palabra del Señor. Si a usted le gusta estudiar las Escrituras, pues es una oportunidad para que nos unamos y juntos meditemos a través de la palabra del Señor. Juntos vayamos de la mano caminando al encuentro del Señor a través de su palabra. Cada día meditando el Evangelio, cada día reflexionando el Evangelio de la palabra, para que así nosotros vayamos aprendiendo y conociendo nuestra doctrina. El Evangelio de hoy nos habla de lo que decían de Cristo. De Cristo decían: está poseído por Satanás. Eso es lo que hablaban de Jesucristo. ¿Por qué decían de Cristo eso? ¿Por qué las calumnias de los escribas hacia Jesucristo? ¿Por qué? Porque Jesús iba sanando y iba expulsando demonios. Era más lo que expulsaba que las sanaciones de los enfermos. Entonces, por esa razón, hasta su propia familia, ¿sí? En Marcos 3:21, usted lo ve, lo llamaban loco, que estaba loco. Y hoy los escribas le dicen que está poseído por Belcebú, jefe de los demonios. Ustedes saben muy bien las obras, la misión de Jesús. Lo que les hace hablar a los escribas es por no reconocer el amor, la misericordia de Dios que se manifestaba en su Hijo, llevando las sanaciones y las curaciones. Estaban ciegos, no creían y no podían ver en Jesús la manifestación de Dios. Dios se manifestaba al mundo, Dios se manifestaba al ser humano en Cristo, en el Hijo amado, ¿sí? El Hijo haciendo sanaciones a través de su Padre. Entonces es así como ellos lo criticaban, es así como ellos murmuraban, es así como ellos se burlaban de Él, mientras Él andaba cumpliendo una misión, evangelizando, denunciando las injusticias que se vive en el ser humano, liberando a los enfermos de cualquier clase de enfermedad, sanando a los que están en una camilla,
sanando a los que están poseídos por un demonio. Jesús entró a la sinagoga a sanar y salió de la sinagoga sanando. Y eso es lo que a ellos no les agradaba. Por eso hasta su propia familia lo llamaban loco. Me llama mucho la atención. Jesús le pone un ejemplo, ¿sí? Jesús les explica por medio de ejemplos cómo puede Satanás echar a Satanás. Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. ¿Sí? Jesucristo quiere la unidad, mientras que Satanás quiere la división. Pero Satanás no se puede dividir. Satanás tiene que mantenerse unido para poder destruir la fe del cristiano. ¿Sí? Busca como león rugiente, dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso no está dividido, sino que Satanás está unido. Vive esa unidad entre ellos. Y por lo tanto Jesús lo explica. Jesús pone este ejemplo. Dice, ¿cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está dividida, está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. No puede resistir, no puede, porque está dividido. En cambio, estando unido, sí puede. Y este es el enfrentamiento de Jesús. Esto es a lo que Jesús se enfrenta a los escribas. Le explica con ejemplos para que ellos entiendan. Dice, la verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. Eso es lo que Jesús le explica a ellos. Pero ellos buscando formas, buscando maneras de cómo acabar con él, de cómo enjuiciarlo, de cómo acabar con la vida de él, porque no creían en él ni su propia familia. ¿Se imagina cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros? Muchas personas no creen en Jesús, no creen en Dios, creen más en la brujería, en la hechicería, en las cartas, en todo eso, en las limpias, sí creen, pero en Dios no creen. Es una tristeza, fíjense, es una tristeza, porque se está viviendo lo mismo. El tiempo que vivió Jesús se está viviendo en nuestro tiempo actual. Mucha gente no cree. Y por eso le dicen, está poseído por Belcebú, jefe de los demonios. Y con su ayuda expulsa a los demonios. Y eso es una crítica. Eso es, ¿sí?, lo que los escribas hacían contra Jesús. Era una burla. Creer, no creer en él. Y por eso, en verdad, dice el versículo 28, en verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. Se les perdonará esos pecados que estaban haciendo. ¿Por qué Jesús lo estaba haciendo? Jesús estaba expulsando, estaba liberando con el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes allá en Mateo 3:13 cuando Jesús se bautizó? Al salir del agua, dice, se le abrieron los cielos y vieron venir una paloma. ¿Sí? Descendió el Espíritu Santo en forma de una paloma y se posó sobre él. Entonces, por esa razón es de que Jesús está liberando, está enseñando, está expulsando por medio del Espíritu Santo.
Entonces por eso Jesús dice, se les perdonará, ¿sí? Se les perdonará todo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se quedará con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decía, está poseído por un espíritu malo. Jesús no estaba poseído por un espíritu malo. Jesús estaba expulsando con el Espíritu Santo que recibió. Entonces, por eso el Evangelio de San Lucas, el mismo San Lucas, nos dice lo mismo. San Lucas capítulo 13, ¿sí? San Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12, en su verso 10, San Lucas 12:10 nos explica lo mismo, el pecado contra el Espíritu Santo. Dice, para el que critique al Hijo del Hombre habrá perdón, pero no habrá perdón para el que calumnie al Espíritu Santo. No habrá perdón para el que calumnie al Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa calumnia? Esa calumnia es cuando dicen lo que Jesús instituyó allá en Juan capítulo 20. San Juan en su capítulo 20, en su versículo 21. ¿Sí? Cuando no creen en el Espíritu Santo, ese perdón, ese pecado no será perdonado ni aquí ni allá. Escuche qué dijo, cómo lo dice San Juan 20:21. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué hay muchos que no creen? ¿Por qué hay muchos que critican? ¿Por qué hay muchos que se burlan del Espíritu Santo? Porque cuando Jesucristo mismo escogió a aquellos hombres para perdonar los pecados, a los sacerdotes, a ellos que les confió esa autoridad para poder perdonar pecados. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Sí? Jesús está eligiendo a sus apóstoles, a sus sacerdotes, y les está diciendo, a quienes ustedes descarguen, a quienes ustedes perdonen de sus pecados, serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Eso es lo que los maestros, lo que los fariseos, lo que los escribas no creían en Jesús. Cómo Él estaba perdonando, sanando, liberando. ¿Cómo Él lo estaba haciendo? ¿Sí? Por medio del Espíritu Santo. Y ellos rechazaban eso. No creían. Hasta su propia familia se burlaba de Él. San Juan lo dice de esta manera, que Jesús los elige así como Él fue enviado, así los envía Él también. ¿Cuánta gente hoy dice, yo no creo en el sacerdote? El sacerdote es un hombre pecador. El sacerdote no puede perdonar los pecados. Nadie en esta tierra tiene poder para perdonar pecados. Y muchos católicos caen en la cuenta. Muchos católicos van detrás de ellos. ¿Por qué? Porque se encuentran con personas, se dan cuenta ustedes, los maestros de la ley, los escribas y fariseos son aquellas personas que ponían cargas, que les decían a los demás qué hacían, pero ellos no movían ni un dedo. Se dan cuenta ustedes,
Los maestros son aquellos conocedores de las Sagradas Escrituras, son aquellos que enseñaban. ¿Y cuántos maestros no hay en este tiempo? ¿Cuántas personas no dicen que son maestros, que conocen las Sagradas Escrituras, que saben todo las Sagradas Escrituras? Lo saben, enseñan, pero no es la enseñanza de Jesús. Enseñan a sus maneras, enseñan a sus conveniencias. Y es por eso, aquí está, San Juan lo dice de esta manera. San Juan dice, se los repito otra vez, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Esa es la palabra del Señor. Esa es la palabra de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo cuando no creen. Pecar contra el Espíritu Santo, la que dice San Lucas capítulo 12, versículo 10, que se le perdonará a los hombres toda ofensa contra Jesús, contra Dios, pero el que peca contra el Espíritu Santo no habrá perdón. Y desde 500 años, hace 500 años, que hay gente que no se confiesa. ¿Por qué? Porque les han enseñado que en la tierra ningún hombre tiene poder para perdonar. Fíjese usted, ¿por qué? ¿Por qué Jesús elige a sus apóstoles? Fíjese usted en el Salmo 32. Vamos a buscar el Salmo 32. Lo invito a que agarre sus Sagradas Escrituras. Estamos aprendiendo, estamos meditando la palabra del Señor, estamos aprendiendo nuestra doctrina. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Cómo pecamos? Y para eso no hay perdón. Entonces, ¿qué dice el Salmo 32? Dice, dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu se halla engaño. Dichoso el hombre, dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Por eso es necesario, por eso Jesús elige, llama, así como me han enviado a mí, dice, así los envío yo. Y sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, quedarán perdonados, y a que ustedes no perdonen, se quedará sin perdonar. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque el Salmo dice que dichoso es aquel hombre que es absuelto de pecado. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Tu mano día y noche pesaba sobre mí, mi corazón se transformó en rastrojo, en pleno calor del verano. Somos pecadores y necesitamos ir a la confesión. Y ese es el pecado que no será perdonado mientras nosotros no lo reconocemos, mientras nosotros no aceptamos, viviremos con ese pecado y moriremos con ese pecado si nosotros no llegamos a la confesión. Entonces, por eso dice, te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta, y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Dice, por eso dice, no sean como el caballo o como el burro, faltos de inteligencia, cuyo ímpetu dominas con la rienda y el freno. ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo? ¿Por qué nosotros nos dejamos llevar? ¿Por qué nosotros creemos en la enseñanza de otro hombre? ¿Por qué caemos nosotros en la cuenta? ¿Por qué? Sabemos perfectamente que nosotros somos pecadores y por esa razón
Jesús, movido por su misericordia, a través de su Santo Espíritu, Él elige a sus apóstoles, a sus sacerdotes, para que se queden como que si Él mismo estuviera en sus labios de ellos. Mire cómo lo dice el Levítico. Levítico capítulo 5. Vamos a buscar Levítico capítulo 5, versículo 5. ¿Cómo lo dice Levítico? Imagínense. Lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor quiere que nosotros vivamos, es que seamos liberados de ese pecado. Dice Levítico: en todas estas cosas el que cometió el delito confesará primero su pecado. Confesará primero su pecado. Si nosotros nos reconocemos pecadores y nosotros vamos a esas personas, al sacerdote, a confesarnos, nosotros nos estamos liberando de todo pecado, porque somos pecadores. El Salmo lo dice, Salmo 32, no seamos como el animal, faltos de entendimiento. Debemos de confesar, debemos de dejarnos guiar por las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Dice: en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. El sacerdote. ¿Cuál es el pecado de aquellas personas que no creen en la confesión? ¿Cuál es el pecado? Ellos dicen: basta que yo me confiese directamente con Dios. Ahora yo ya no me confieso con un hombre, sino que lo puedo hacer en la pata de un palo. Allá, en el monte, allá en los árboles, allá lo puedo hacer. ¿Sí? Pero la Biblia no dice eso. Dice que nosotros debemos ir al sacerdote para que él haga la expiación por dicho pecado y persona. Es el sacerdote el encargado, ¿sí? Él es el encargado. Por eso Segunda de Corintios lo dice, que Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice que el sacerdote es un embajador de Cristo. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:20 dice: nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Ahí está la palabra. Les exhortamos pues, dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Los sacerdotes son embajadores de Cristo, que han venido a perdonar a aquel que cree y se confiesa. Ese es el pecado de los escribas, que no creían en Jesús cuando Jesús estaba realizando sanaciones, perdonando los pecados, liberaciones de endemoniados. No creían, se burlaban de él. ¿Y de quién se estaban burlando? Del Espíritu Santo, que estaba en Cristo haciendo todo eso. Por eso, fíjense muy bien, si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos. Primera de Juan, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice Primera de Juan: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Hermano y hermana, amigo, que tú tienes la oportunidad de ver esta reflexión del Evangelio, que es el día de hoy, lunes, principio de semana. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso es lo que Jesús nos dice. Por eso San Lucas capítulo 15, queridos hermanos, vamos a buscar San Lucas en nuestras Sagradas Escrituras, San Lucas capítulo 15, versículo 7. ¿Qué dice el Señor? Somos pecadores, nos invita a la confesión,
nos invita a que nosotros vayamos a confesar nuestros pecados. ¿Sí? San Lucas capítulo 15, versículo 7. San Lucas 15, 7. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Habrá más alegría en el cielo. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. El Señor nos invita a la confesión, a que nosotros no nos quedemos con este pecado, a que nosotros no lleguemos hasta la muerte con este pecado. El Señor ha dejado a sus ministros, ha dejado a sus embajadores para que ellos nos liberen de ese pecado. Hemos hablado blasfemias, hemos contradecido, nos hemos burlado. Sí, no creemos, pero el Señor está dispuesto a perdonarnos. Por eso, en el capítulo 17 del mismo San Lucas, en el versículo 11, de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús le dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. ¿Por qué el Señor les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes? ¿Por qué no Él mismo le dijo: vengan, yo los voy a sanar, les voy a perdonar sus pecados, los voy a liberar y luego ahí nada más? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué Jesús lo envía a los sacerdotes? Porque en Juan 20, 21, Él ha enviado a sus apóstoles a perdonar los pecados. Fíjese muy bien. Ahora aparece un hombre que se pone el título de pastor, evangelista, apóstol, profeta. Y van engañando. Y muchos católicos van atrás de ellos. Muchos católicos. Qué triste, porque nosotros no conocemos la doctrina. Por esa razón, nosotros vamos. Recuerden ustedes que Primera de Pedro dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Sí, ¿por qué lo dice Pedro? Porque ellos aparecen con aquel coraje, con aquella insistencia, o sí, usted tiene que creernos, usted tiene que escucharnos. San Juan 8:47 dice que si lo escuchamos a Dios, escuchamos la palabra, somos de Dios, y si no lo escuchamos es porque no somos de Dios. Y por eso ellos agarran esa cita y van engañando a mucha gente. Mire qué dice San Juan 8:47. Vamos a buscar para ver lo que dice San Juan 8:47. Esa es lo que hoy el Señor nos dice a través de su palabra. 8:47 dice: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Esa cita es la que usan ellos, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas. Esa cita usan para poder acercarse y engañar al católico. Aquel católico que no va a misa, aquel católico nada más de nombre, aquel católico frío, aquel católico que no persevera. A esas personas dicen: yo soy católico, pero nada más católico, no participo. A esas personas son los que se llevan. Y tengan cuidado, ustedes que perseveran. Si ustedes no se preparan, también ustedes van a ir caminando tras ellos. Y el Señor nos hace esta invitación. Esta cita usan ellos. Dice: el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Y dice usted: sí, verdad, entonces sí lo voy a escuchar. Pero dice: ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Y dice: no, entonces sí lo tengo que escuchar. Y mucha gente ha caído en eso. Muchos cristianos católicos han caído, pero son apóstoles, son pastores, son evangelistas, son profetas, pero son falsos. Falsos, no vienen de Cristo, no tienen sucesión apostólica. ¿Quién los envió a ellos? Entre ellos mismos se han enviado. 500 años que ellos empezaron
Busque usted en las Sagradas Escrituras, busque usted en la tradición apostólica, búsquelo y usted se dará cuenta. Esta es la palabra que el Señor hoy nos invita, que Jesús nos enseña a través de su santo evangelio. Por eso dice, en verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias. Se les perdonará, dice, ya sean pecados o blasfemia contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnie al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían, está poseído por un espíritu malo. Ese es el pecado cuando decimos, nadie en la tierra tiene poder. Nadie tiene poder en la tierra para perdonar. Ese es. Entonces, aquí está la palabra del Señor. Agradecemos a Dios, a ustedes hermanos, pidiendo que se suscriban, invitándolos a suscribirse a nuestro canal Fausto Pelicó para que le llegue la notificación. Cuando la notificación llega es cuando lo está invitando a que usted escuche la palabra del Señor. La invitación es a que se suscriba, ¿sí? Y después de suscribirse, active la campanita para que le llegue la notificación. Y cuando la notificación lo llega, es un recordatorio para que usted empiece a estudiar la palabra del Señor. Eso es la invitación. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, preparándonos para poder enseñarles a ustedes sin necesidad de que usted salga de casa, en su trabajo, en su carro, donde quiera que usted esté, está la palabra del Señor. Esta invitación es de parte de Dios, a que usted busque, se alimente de la palabra para poder alimentar a nuestros hijos, enseñar la palabra a nuestros hijos. Sí, recordemos que el evangelio de ayer, Jesús llamó a sus discípulos, a sus 4 primeros discípulos que eran pescadores, y hoy lo está llamando a usted para que usted aprenda cómo nosotros podemos liberarnos del pecado, cómo nosotros podemos confesarnos, cómo lo dice el Salmo, cómo lo dice el Levítico, cómo lo dice 2 Corintios 5:20, porque es 1 de Juan 1:18 dice, por qué Lucas 15:7, por qué Lucas 17:11 lo dice. Ahí están las citas. Busquémoslo, por qué lo dice y qué es lo que dice. Que Dios Todopoderoso nos guarde y nos protege y nos acompañe siempre, invitándolos para el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Comparta el video, porque compartir es evangelizar. Que Dios me los bendiga y me los protege en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.